Recording in progress. Perfecto. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, la cuenta. Gracias, señor presidente. En cuanto a excusas, el día 29 de julio recibimos la excusa del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que estaba invitado a participar en esta sesión. No obstante, comunicó que en la oportunidad, en la sesión de hoy, concurrirán en representación de la asociación su vicepresidente, el señor Carlos Zeppelin, quien será acompañado por don Fernando Vázquez, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Valdivia, y de don Gonzalo Bustos, gerente de Asuntos Regulatorios, que ya están esperando para ingresar a la sesión. Y el día de hoy recibimos la excusa del director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales, y manifiesta su interés por participar en una próxima oportunidad del debate de esta iniciativa de ley. Él comunicó que falleció en el día de hoy su padre, así que no pudo concurrir a Valparaíso. En comunicaciones tenemos una del 12 de julio de 2022. Es un oficio de respuesta del gobernador de la región de los lagos, en que relativo a un oficio enviado por esta comisión, en que habíamos solicitado informar a la Asociación de Gobernadores los estudios desarrollados en las cuencas del país. Él respondió que no, ellos no han realizado ningún estudio en esta línea. También recibimos un oficio de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, en que informa respecto al avance de cumplimiento de diversas glosas presupuestarias de las partidas de dicha cartera de Estado. Como lo acordó en la comisión en una oportunidad anterior, le solicitamos a la unidad presupuestaria del Senado que parcializara por las regiones de los senadores representados aquí en la comisión, así que tan pronto esté disponible, se la vamos a enviar a sus respectivos correos. Y también recibimos el 26 de julio del secretario de la Mesa de Trabajo por el Agua Potable de Pichidangui una información, solamente una información en que ellos señalan que los habitantes de Pichidangui hace más de 6 meses que no tienen agua potable en sus casas y que solo reciben agua salada por parte de la empresa de servicios sanitarios San Isidro, y connotan que en el mes de marzo de 2015 la citada empresa manifestó su disposición a construir una planta desaladora, solución que estaría operativa a inicios del 2017. Y esto no ha ocurrido. Esa es la cuenta. Y por último, en una sesión anterior vino la señora Bárbara Chondo de Sabemos el Valle, y ahí, presidente, nosotros enviamos oficios al Ministerio de Obras Públicas y al alcalde de San Fernando. Ella está pidiendo copia de esos oficios, ¿no habría inconveniente? Yo entiendo. No creo que existan inconvenientes, los recibimos, la senadora Sepúlveda los había presentado, si quiere se los reenviamos oficialmente o como se disponga, pero que sea lo más rápido posible y con el Se lo conducto... enviamos a ella. Enviárselo, se parece, a nombre de la comisión y de la senadora por haberlo, encargo. sin perjuicio de lo rápido que pueda hacerlo llegar. Sí, y se me lo envía también con copia, Claro. pero yo creo que es bueno que se envíe directamente Claro, formalmente de la comisión. Tiene toda la razón, Perfecto. porque lo hicimos formalmente, lo acordamos así, pero sin perjuicio que Alejandra, pero reenviarlos a ellos y al municipio. Si les parece, colega, hacemos entrar a nuestros invitados. Gracias. Oh. Tres temas, presidente. Respecto de los temas de seguridad ciudadana y las autopistas, yo no sé si es posible que se pueda convocar a la Dirección General de Concesiones o al Ministro de Obras Públicas para que un poco nos cuente qué medidas está tomando el Ministerio respecto a los contratos de
las autopistas para el fortalecimiento de la seguridad dentro de la autopista. Fuimos testigos de la situación ocurrida hace unos días atrás en el interior de una de las autopistas, y me parece a mí que este es un tema que a lo menos debiéramos tomar un conocimiento mayor de qué está ocurriendo, y fundamentalmente, más allá de cuestionar todo lo que pasa y quién es la culpa y todo lo demás, ¿qué vamos a hacer para adelante? ¿Qué es lo que piensa hacer la concesionaria y qué piensa hacer el Senador, gobierno respecto a ningún este problema. tema? Le permitiría agregar, y creo que aquí me puede secundar también la senadora Gatica, a propósito del tema de la macrozona sur y la región de los ríos. Una de las medidas que comprometió el subsecretario Monsalve es trabajo con las concesionarias para que en la ruta 5, concesionadas también, se puedan establecer cámaras y otros instrumentos. Entonces, tal vez si lo invitamos o agregarle más elementos de concesiones para que sea seguridad. Seguridad y autopistas. Y autopistas. Y seguridad en términos de prevención de asalto, no seguridad vial, digamos, Sí, sino seguridad. correcto. ¿Ah? Un segundo, por lo mismo. Pero a mí lo que me preocupa, presidente, es que yo entiendo la seguridad de las autopistas y comparto absolutamente, ¿no? Lo que podríamos hacer, yo creo que es muy sano, pero además en términos de los diseños. O sea, una cosa es la seguridad, pero el problema que al parecer también hay un problema de cómo se diseñan estas autopistas. Entonces, a ver si es posible que nos puedan traer también, no solo el término de cámaras, ¿no? Sino cuál es el diseño que deberíamos tener esta autopista, pensando además en que se va a hacer una tercera pista, pensando en que se van a hacer varias modificaciones, fundamentalmente ahí en la Ruta 5. Eso, presidente, gracias. Vale, presidente, senador, solo una precisión yo me refiero a las autopistas urbanas. Ah, perfecto. Urbanas, porque en las autopistas hay problemas con los camiones que son asaltados, o sea, es mucho más, digamos, también. Pero básicamente las urbanas, porque eso sí que no recuerdo yo haber tenido alguna noticia de algo tan conflictivo y tan de conmoción social como lo que ocurrió el otro día con ese asalto en esa encerrona dentro de la autopista. Entonces, ese es el tema fundamental, autopistas urbanas, presidente. Y el otro tema que tengo también, lo de Pichidangui. Si podemos en algún minuto, presidente, en un breve plazo, digamos, un par de semanas, no sé, en la medida que la agenda lo permita, citar a Econsa, porque efectivamente esta sanitaria es un problema no de 1, 2, 3, 4, es un problema de los últimos 10 años. Y efectivamente hay una sensación, Pichidangui pertenece a mi región, digamos, a mi territorio, a mi circunscripción. Y he conversado mucho con los comerciantes, con los pobladores, los vecinos, las juntas de vecinos, y ya es una burla ya esto que ocurre con la sanitaria, que no es una sanitaria de las comunes que conocemos, una sanitaria exclusivamente para Pichidangui, pero tiene las mismas reglas de las sanitarias de MAI que no se cumplen. Y ahí me gustaría Consa para ver qué están haciendo con el tema de la inversión que tienen que hacer normalmente a la hora y la supervigilancia de la CIS también en ese tema. Y el tercer tema, pero en realidad recibí una carta de los funcionarios, asociaciones de funcionarios de la subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas respecto de una queja que prefiero hacerles llegar copia de la carta, que tiene que ver con el funcionamiento de la jefatura de gabinete del subsecretario, que ahí los funcionarios están haciendo un reclamo muy fuerte, y prefiero que se la entregase a cada uno de ustedes y ahí lo comentamos después. Ningún problema, senador, y nos ponemos de acuerdo en lo que usted ha planteado. Quiero saludar a nuestros invitados. Estábamos terminando temas de orden interno de la comisión, al vicepresidente de la Cámara Chilena de Construcción, don Carlos Zeppelin, al presidente de la región de Los Ríos de la Cámara, señor Fernando Vázquez, y al gerente de Asuntos Regulatorios, señor Gonzalo Bustos. Bienvenido. Les vamos a dar la palabra para que puedan exponer. Está la presentación. Lo ideal es, más que se extienda la presentación, es que podamos generar una interlocución con los senadores, dudas, consultas, eventuales próximas reuniones o equipos técnicos. Nos acompañan acá también nuestros asesores legislativos de la mayoría de los senadores y, insisto, más que hacer una larga extensión, que podamos generar un diálogo respecto de lo que se les ha convocado. Me imagino partirá don Carlos, tiene la palabra, bienvenido. Muchas gracias, señor presidente, senadoras, senadores. Gracias por la invitación y por la oportunidad, ¿ya? Y por su intermedio, señor presidente, quiero dar la palabra a don Gonzalo Bustos, que es nuestro gerente de asuntos regulatorios, ¿ya? Para que exponga sobre el tema que fuimos convocados, que es la ley de área.
tiene la palabra, no sé si van a hacer una presentación. Sí, Sí, la están distribuyendo en papel. muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y vamos a presentar tal como usted ha señalado, una muy breve presentación. La idea es solamente introducir el diálogo y sin más, entonces vamos, bueno, aquí ustedes ven en esta primera lámina aspectos generales del proyecto, simplemente una descripción del contenido principal del proyecto. Tal vez lo que más llama la atención y que es algo plenamente deseado es poder regular lo que son los planes de cierre de los lugares donde se ha estado extrayendo áreos. Aquí unas cifras que son, estas cifras fueron elaboradas por la Gerencia de Estudios de la Cámara y que dan cuenta de cuál es hoy día la utilización de áreos a nivel nacional, y como ustedes pueden ver ahí, para el año 2021 se estimó una utilización de alrededor de 40.000 millones de metros cúbicos y una utilización de 50.000 millones de metros cúbicos hacia el año 2025, con la salvedad que existen, como ustedes saben, señor presidente, pozos informales, donde la verdad es que no es fácil o es prácticamente imposible poder medir las cantidades que se están ocupando en ese sentido. De estas sumas, el 42%, casi la mitad, se ocupa en la región metropolitana, 10% en la región de Valparaíso y 10% en la región de Biobío, y el resto de las regiones del país, el resto, por lo tanto, hay un mercado bastante atomizado. También, como dato, señalar que casi el 75% de la extracción se destina a cemento, un 42% de esto a hormigón premezclado, 17% para bases y 9% para asfalto. Respecto del proyecto de ley, en la moción parlamentaria se señala que existe en Chile una normativa bastante dispersa. Y efectivamente, estas dos láminas que vienen a continuación solo dan cuenta de eso. En primer lugar, tenemos artículos contemplados en el Código Civil, como el 571, que define ciertos modos de adquirir el dominio por accesión de tierras o arenas del suelo, metales de una mina, piedras de una cantera. También el Código de Minería, en su artículo 13, señala que no se rigen por el Código de Minería las arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción. La ley orgánica de municipalidades, que permite la dictación de ordenanzas sobre protección del medio ambiente y administración de los bienes nacionales de uso público. El artículo 23 de la ley de rentas municipales, que permite el cobro de patente municipal para las actividades primarias extractivas, y en su artículo 41, número 3, que permite el cobro de derechos municipales por extracción de arena, ripio y otros desde bienes nacionales de uso público o pozos lastreros o de propiedades particulares. Sigo con esta enumeración, el DFL 850 del MOP, que indica que no procede el cobro de derechos en obras públicas previa certificación de dirección del MOP correspondiente. Y aquí probablemente lo que esté de algún modo más orgánico, normado de manera más orgánica, que es lo que tiene que ver con la extracción en materia ambiental. En ese sentido, el artículo 10, letra I de la ley 19.300 de base del medio ambiente exige el ingreso al sistema de evaluación por impacto ambiental en la extracción industrial de áridos, turba, urea, y en su artículo 10 y 5.1 del reglamento del SEIA define el carácter industrial cuando se superan los 10.000 metros cúbicos al mes, los 100.000 metros cúbicos durante la vida útil del proyecto o cuando supera las 5 hectáreas. Y el 5.2 también del reglamento exige el ingreso al SEIA cuando se trata de extracciones en cuerpos o cursos de agua durante la vida útil del proyecto, y que el volumen total sea mayor a 20.000 metros cúbicos en la zona que va de Arica a Coquimbo y sobre 50.000 metros cúbicos en la zona que va de Valparaíso a Magallanes. La conclusión, por lo tanto, en esta materia es que efectivamente, tal como señala la moción, es que existe una amplia dispersión normativa, y por lo tanto, lo que hemos hecho como Cámara, esto ya se viene haciendo desde hace muchísimos años. Aquí solamente voy a citar un estudio que se hizo entre el MIMBO y la Cámara. Este estudio ya tiene 20 años, del año 99, y que ya se señalaba la existencia de una normativa de carácter general, la inexistencia, perdón, de una normativa de carácter general y uniforme, con disparidad de criterios en las ordenanzas municipales. Como esto queda entregado a las ordenanzas, cada municipalidad puede dictaminar de la forma que lo estime.
se señalaba ya en esa época, y se sigue señalando hoy día, que hay un descalce de la demanda con la oferta ambientalmente aprobada o administrativamente autorizada, y se estima, dado el mismo cuadro que mostré en una lámina anterior, que esta brecha se va a ir profundizando en el futuro. Gonzalo, perdón, solo una interrupción en lo mismo y hagamos las interrupciones y también ustedes dense o sea, hagamos interrupción para ir reforzando o tomar los puntos. Sería muy importante si pudieras compartirnos esa El estudio, perfecto. estudio y también quienes propusieron, no recuerdo quién de la comisión o lo concordamos entre todos, no recuerdo de que lo invitaran a ustedes, que son los, digamos, la Cámara de la Construcción, que conocen las distintas obras y tienen representación en todo Chile, entonces tienen el contacto. Nosotros, si algo que hemos concordado, más allá del tipo, cómo vamos a regularlo, si es estudio de impacto ambiental, que la forma de regularlo es un poco el destinatario final. Es difícil tener, incluso aquí se discutía si íbamos a tener en Cuenca, los alcaldes, gobernador, distintas teorías de cómo el Ministerio de Obras Públicas. Una de las conclusiones preliminares que asumíamos es que, en definitiva, principalmente ustedes que conocen, llevan en un listado de construcción, tú sabes cuánto estás ocupando en distintos edificios, en distintas construcciones, y también obras públicas, por otro lado, el gran consumidor de... Entonces, más que buscar la fórmula de in situ, digamos, que es difícil fiscalizar y medir la cantidad de extracción, poder tener principalmente hacia el final, hacia el consumidor final, que vendrían a ser ustedes como Cámara con sus asociados, y el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, por eso también les pediría que en la misma discusión, abierta la palabra para ustedes también, de cómo construimos eso. Yo creo que el diagnóstico del problema sabemos que es una cantidad enorme y que el origen de los áridos no lo sabemos, no, incluso ni facturable muchas veces ocurre. Entonces, esa referencia y que se nos puedan hacer llegar ese estudio. Lo hacemos llegar a través de la Secretaría, señor presidente. Y solo para ir concluyendo, tal vez, como señalé anteriormente, el problema o uno de los problemas más graves está en las extracciones no autorizadas o un mal uso de permisos precarios para extracción de bajo volumen que luego terminan siendo utilizadas para extracciones de mucho mayor volumen, ¿no? Hay fragmentación de proyectos para evitar el ingreso al SEA y falta claridad en los cobros de derechos municipales y transporte y exigencias de mitigaciones que no están contempladas hoy día en la normativa por la misma razón de que es una normativa inorgánica y que está bastante dispersa. Bueno, la Cámara de Construcción en general es un gremio bastante organizado y tan bien estructurado y uno cuando quiere hablar con la construcción y con el sector hay un interlocutor válido para ello, que es la Cámara y en todo el país. ¿Qué han hecho ustedes respecto del tema de la trazabilidad? Como se está pidiendo trazabilidad en tantos temas, de la trazabilidad de los áridos, ¿tienen alguna fórmula, algo que haya desarrollado la Cámara que permita determinar trazabilidad? Por ejemplo, que un edificio pueda decir, bueno, nuestros ripios, arenas fueron extraídos de tal y tal. Trazabilidad de ello, porque la devastación que se está produciendo, especialmente en las zonas de Cuenca, le hablo yo por la cuenca del río Elqui, la desembocadura del río Elqui, la verdad es que cuando uno lo sobrevuela parece un campo de guerra, una cantidad, o un queso gruyère también, es una cosa realmente... es un desastre lo que han hecho ahí en toda la cuenca del desembocadura del río Elqui. Entonces la trazabilidad, porque eso también, y cómo controlan ustedes desde la Cámara, con sus asociados por supuesto, cómo controlan el trabajo que hacen en este ámbito y que no tengan impactos ambientales como el que se está provocando. De hecho, en la región, la Superintendencia de Medio Ambiente ha estado investigando el tema a requerimiento de los vecinos ahí en la cuenca del río Elqui, de la desembocadura, y por tanto es un tema que preocupa a la gente, más aún cuando mucha gente ahora se está acercando a vivir en las cuencas, en los bordes de los ríos. Se está produciendo esto con las dificultades que significa la intervención del cauce, con los temas de agua que también se están produciendo allí. En fin, no sé si ustedes tienen trazabilidad, tienen catastro, o en fin, si tienen normativas internas de cómo proceder frente o recomendaciones hacia los asociados para cómo proceder respecto del tema de la extracción de árido, o simplemente cada uno ahí hace su cuento como lo estime conveniente nomás y se arregla directamente con cada autoridad.
Antes de dar la palabra, me pedía la palabra Alejandra Sepúlveda, saludar al senador Soria y pide la palabra y vamos interactuando con la presentación. Alejandra. Sí, tienen que anotar, es como la modalidad, ¿no? Tienen que, para que no se les vaya la pregunta ni la idea de ustedes. Primero, agradecerles su presencia, yo creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Estuvimos con el voy a decir senador Montes, con el ex senador Montes y hoy ministro de Vivienda, en una importante inauguración en Rancagua, ¿no? De unos edificios que son modulares y que se demoran muy poco porque hay una fábrica de, ahí corríjame ustedes, de paneles, de vivienda industrializada. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Yo creo que eso va a revolucionar la construcción en el país. Mira, eran departamentos, edificios espectaculares, de primer nivel, muy, muy buenos. Eran alrededor de 52, 53 metros cuadrados, pero la rapidez, ¿no es cierto?, y de la construcción muy, muy buena, y la calidad, al parecer, también muy buena. Entonces, yo quería preguntar por la innovación tecnológica en esto. O sea, de cómo ir reemplazando, ¿no? Reemplazando el ripio, lo que estamos hoy día en esta extracción, ¿no es cierto?, indiscriminada, entendiendo que se necesita, pero deberíamos ser equilibrada y racional. Y sin embargo, no se da ninguna de las dos características. Entonces, ver si ustedes están pensando en algún nivel de innovación, de utilización de otra tecnología que permita reemplazar, ¿no es cierto?, el árido. Eso, presidente, gracias. Gracias. Adelante, Francisco. Presidente, a ver, primero lo de la trazabilidad. Ya, efectivamente, nosotros estamos hoy día impulsando lo que llamamos Compromiso Pro, ¿ya? Y es un sello que queremos dar a todas las empresas socias de la Cámara de la Construcción y que permea hasta la industria de la construcción. Y tiene, dentro de los ejes tiene que ver, uno de los ejes es el ambiental, ¿ya? Y efectivamente a través de eso estamos generando varias iniciativas y varias, en general, recomendaciones a las empresas que para cumplir ese sello tienen que tener trazabilidad en todos los temas medioambientales, ¿ya? Así que sí estamos trabajando en eso y lo que estamos tratando de impulsar es que este sello, más que ser un sello voluntario, empiece a ser obligatorio por algunos organismos públicos para con la contratación de obras, por ejemplo, ¿ya? Ahora, lo que es fundamental también en esto, y lo otro que hemos estado haciendo, y lo ha estado haciendo Fernando de las cámaras regionales con mucha fuerza, son acuerdos de producción limpia. ¿Ya? Tenemos ya acuerdos firmados en Valparaíso, en Punta Arenas, en Valdivia creo que también se sumaron, en Antofagasta también, ¿ya? Que vamos a ir generando justamente estos acuerdos de producción limpia, haciéndose cargo de esto. Y lo otro que es fundamental también, poder incorporar en el reglamento de las obras públicas todo lo que hoy día se utiliza en el mundo, que es la reconversión y la reutilización de estos elementos de los áridos. ¿Ya? En Europa en general se reutilizan todos los áridos, ¿ya? Todos los pavimentos que nosotros demolemos diariamente son reutilizados en las mismas nuevas mezclas, ¿ya? Eso está con mucha fuerza en Europa. Aquí nosotros es un tema exclusivamente administrativo y reglamentario que nos obligan a llevar esos materiales, que son materiales reutilizables todos, a botaderos autorizados. Entonces ahí estamos perdiendo una oportunidad enorme, sobre todo en obras públicas, de poder reutilizar todos esos materiales, ¿ya? Y en términos de lo que es la industrialización, nosotros hace ya un año en la Cámara se generó una gerencia de innovación que lo que pretende justamente es poder incorporar en nuestra industria mucho más fuerte la innovación, que es uno de los desafíos más importantes de la industria. Y de hecho, en términos de la construcción industrializada, se está levantando un concurso que se lanza la próxima semana, que está en conjunto con el MIMBU, abierto fundamentalmente a la academia y a los alumnos de últimos años, justamente para hacerse cargo, y un concurso internacional de poder industrializar la vivienda social, que es el gran déficit que hoy día tenemos. Así que eso hoy día estamos trabajando y este concurso se lanza dentro de las próximas semanas en conjunto con el MIMBU. Presidente, ¿puedo complementar lo que... Adelante, Fernando. Gracias, presidente. Sí, complementando un poco lo que plantea Carlos, a ver, y lo voy a llevar un poco, me disculpan los senadores que no son de Los Ríos, un poco a región, ya la semana pasada. La mayoría de Los Ríos acá Sí. contundente porque hay 2 senadores electos y hay una senadora formada y vivida mucho tiempo allá, así que hay mayoría, no se preocupen. Todo, y cualquier localidad se la va a retocar aquí, 3 senadores o senadoras. A ver, nosotros nos reunimos como Cámara Regional la semana pasada con el CEREMI de Medio Ambiente,
ya precisamente para nosotros poder sumarnos a este acuerdo de producción limpia, ya que efectivamente, como plantea Carlos, hoy día lo que uno hace con los desechos de construcción los lleva a botaderos, ¿ya? El tema es que los botaderos son autorizados, pero son botaderos muy precarios, ¿ya? Entonces, al final del día es básicamente un ex pozo rastrero que tiene algunas medidas de mitigación. Entonces, lo que hemos estado conversando ya con el Ministerio de Medio Ambiente es poder generar ya un estándar ya de que no sea un botadero, sino que sea una especie de industria que pueda reciclar todo el material de construcción, reconvertirlo y colocarlos nuevamente a disposición de la industria, ¿ya? Y eso yo creo que hacia allá tenemos que avanzar. Ahora, las regiones tienen ciertas particularidades y que dependen de los volúmenes de producción, entonces ahí también tenemos que ver cómo generamos una estrategia conjunta, ¿ya? Para que realmente dos regiones se asocien para poder generar estas plantas, porque lo mismo pasa con la industrialización de viviendas, ya nosotros en la región de los ríos no tenemos una empresa que industrialice, sí en la Araucanía hay dos empresas que industrializan, ¿ya? Y uno de los desafíos de este gobierno es poder construir una cierta cantidad de viviendas, donde nosotros nos hemos sumado con distintas iniciativas, ¿ya? Y la industrialización permite hacer muchas cosas. Rapidez, hoy día una planta puede producir 10 viviendas promedio por día, ya puedes instalar esas 10 viviendas, después las puedes llevar, las puedes instalar 2 o 3 casas por día en simultáneo, entonces... Claro. Tuyo, la pregunta. ¿Cómo son las murallas? No cacho nada. Hoy día es de todo. Hacer la casa, yo lo entiendo, porque estoy en un piso y puedo hacer un segundo. Sí. No lo entiendo en el edificio. Hoy día se está construyendo. Informe que soy un enamorado de esto, como vivo en una maqueta. Claro. Yo le pediría particularmente lo que dice el senador Soria, es muy cierto. Jorge permanentemente ha insistido en la construcción modular, cooperativa, siempre nos está requiriendo información y por eso poder explicar un poco técnicas o elementos que estén trabajando en esa línea. Ya, perfecto. Voy a, antes de irme al detalle, ya, ¿qué es lo que permite industrializar? Permite un mejor uso de las materias primas. Ya, cuando yo industrializo, estoy en una fábrica construyendo viviendas, ya, yo optimizo los recursos de la materia prima. Entonces tengo menos pérdida, menos desecho y reciclo. Ahora voy para allá. Sí, ya. yo entiendo que debe ser la pared. No, hoy día... Sí, que él sabe, sí, ahora le quiero... Claro, ahora le quiero explicar, senador. Hoy día en Chile hay 2 líneas de industrialización, ¿ya? Hay una empresa que fabrica viviendas industrializadas de hormigón, ¿ya? Donde se industrializan todas las paredes, ¿ya? Todo lo que son paredes vienen con todas sus tuberías, los vanos, las ventanas, ¿ya? Y después uno las lleva con una pluma y las descarga. Claro, todo lo que es hoy día es fundación se hace en obra. Ya, urbanización y fundación, todo lo que son radieres y cimientos se hacen en obra y después vienen los camiones con las murallas listas y en algunos casos viene la casa lista, ¿ya? Y se instala casas en primer piso, por ejemplo, combinación, primer piso de hormigón, segundo piso de albañilería, o sea, viguería un poco más liviana, ¿ya? Hoy día se está haciendo un piloto. ¿Internet, por ejemplo? ¿Puede ser? Sí, puede ser, o sea, de fibrocemento, madera, metalcom, distintos materiales. Hoy día se está en un piloto, ya una empresa está industrializando en un piloto un edificio de madera de 5 pisos. Ya creo que es en la 6ª región, ya industrializado, como se hace hoy día en países de Europa. Vivienda social, vivienda con subsidio no completo y vivienda que es de venta directa. Para tu bien, para tu completo. Exacto. De una casa de 73 metros cuadrados, con un piso nada más, pero que queda apta para ser el segundo, ¿cuánto cuesta estos 73 metros, 75? No tengo los costos, pero hoy día los costos de producción de una vivienda industrializada deben estar del orden de los 15 a 20 UF por metro cuadrado, ¿ya? La vivienda social hoy día está del orden de las 14 o 15 UF por metro cuadrado de costo de construcción. Son
A ver, 700 Yo lo que- 1050, Fen- 1500 UF. Fernando, yo lo que pedía, Jorge, para avanzar en lo de Ario, se abrió la discusión sobre vivienda, sobre paneles. Yo ahí lo que pediría es que pudiéramos al final establecer una reunión paralela con el senador Soria, que permanentemente en esto conoce y los va a preguntar y los va a catetear 10.000 veces. Sí. Entonces, poder hacer eso y van a tener un... Quiero que el cateteo sea para todos. Sí, no, Sí. pero usted nos ilustra. Sigamos con lo de la exposición de los áridos, sin perjuicio de lo que vamos a ver al final de la sesión por el tema modular de vivienda. Claro, y De ahí también- lo y vemos. también lo otro, presidente. Bueno, para ir concluyendo con la presentación, entonces habíamos señalado que teníamos una normativa dispersa. Queda la presentación para que ustedes tengan esta propuesta de definición, que es un poquito más amplia que la que está señalada en el proyecto de ley. Y aquí hay un tema importante, que son la infinidad de autorizaciones administrativas, de informes, planes de gestión, que van a depender de quién detenta la titularidad del bien, de donde se están extrayendo los áridos, y que pueden quedar dentro o fuera de una eventual evaluación ambiental. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí autorizaciones municipales, que generalmente son en todos los casos, pero se requiere, por ejemplo, un informe de la DOH cuando hay cauces involucrados. En el caso de los ríos, y esto me lo sopló Fernando hace unos pocos minutos, se requiere además, cuando uno saca áridos del calle una autorización de la Armada, del Ministerio de Defensa, cuando proceda del Ministerio de Bienes Nacionales. Cuando se trata de terrenos privados no está absolutamente claro, pero debiese bastar un permiso o una concesión municipal, cosa que también debiese quedar claramente reglado, y se necesita también, se requiere márgenes y claridad en los montos que corresponderían por el cobro de las patentes de derechos municipales, porque aquí también se produce una dispersión importante entre las distintas ordenanzas. En cuanto a la fiscalización por organismos públicos, hoy día en manos de los municipios, de la DOH, de la EGA, de la SMA, de las policías, del Ministerio Público, del MIMBU y otros, y de los tribunales competentes como podrían ser los juzgados de policía local. Y se requiere también, entendemos, que esto debiese contemplar también algún tipo de normativa transitoria para ver cómo nos hacemos cargo de los proyectos que están actualmente en ejecución, de manera de no perjudicarlos y que se puedan acomodar a una nueva normativa con esta debida transitoria. Esa es la presentación, presidente. Como usted ve, era bastante breve. Finalmente, la gran conclusión es que compartimos con la moción en que la normativa es dispersa y se requiere una normativa orgánica y con visión de futuro en esta materia. Gracias. Sergio. Presidente, yo no sé, tenemos también municipios rurales, está, y tenemos Dirección General de Obras Públicas, ¿no? No, están en línea la dirección de... No, tenemos los invitados de la Cámara... Entonces tenemos tiempo, digamos. Tenemos tiempo, Ya. pero también hay una presentación que me han solicitado, es coherente con la presentación, es por el alza de costos, que también algo que hemos discutido acá, aprovechando que está la Cámara, el alzo de... Pasemos con eso y hacemos un debate... Sí. Sí. Por su intermedio, señor presidente, yo voy a compartir la pantalla, pero esta presentación la va a hacer nuestro vicepresidente, así que yo se la dejo lista acá y... ¿Cuánto vale una casa de 73 metros? Porque eso me deja clarísimo y aprendo de ustedes. 1.500 UF, no. No, dígalo de plata. Placa, póngale placa. 30, 45 millones de pesos. 45. Con mi casa, digamos mi casa, la que hemos plantado en Iquique, nos sale 23 millones. No les quiero decir cómo se hace, pero no quiero buscar los platos. No venía preparado. Pero generemos en la discusión al final, que creo que es importante y la Cámara nos ayudaría porque Jorge ha cuantificado y tiene esa discusión, entonces creo que es buena la discusión. Escuchemos a propósito de materiales de construcción, el alza de costos.
Gracias, presidente. A ver, contarle un poquito, la Cámara son 2.900 socios, ¿ya? Con mucha presencia en regiones, tenemos 18 cámaras regionales, ¿ya? 65% de nuestros socios son de regiones y con mucha empresa pyme, el 80% de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Y como ustedes han sabido, el contexto nacional hoy día lo que nos ha marcado es quiebra de empresas este último periodo, por el alza de costos de los materiales, obras que están quedando en riesgo de abandono. Hoy día también sale en la prensa la baja ejecución presupuestaria del FNR en todas las intendencias regionales. Entonces, hoy día efectivamente hay una crisis en lo que es inversión pública, la subejecución es enorme hasta este minuto, es muy grande, lo declara la propia Subdere, está en una subejecución que no se había hace 10 años también. ¿Ya? Y este aumento de costos de los materiales fundamentalmente tiene que ver con la emergencia sanitaria y la situación inflacionaria a nivel mundial y nacional. En este mundo de la construcción tiene que ver fundamentalmente también con los quiebres de stock y las estrechez de la cadena logística. O sea, hace poco estuvo parado Shanghái porque había más de 1.000 barcos a la gira y eso complica toda la logística mundial en términos de lo que son los materiales de construcción. Hoy día hemos visto alzas en el hormigón y en el petróleo, alzas en un año entre 35 y un 40%. Esos insumos representan entre el 50 y el 60% de los costos de cualquier construcción de este tipo. Aquí vemos un par de gráficos en que vemos notablemente cómo a partir de principio del año 2020 empieza muy fuertemente un alza. Estos son los indicadores de la construcción, está la construcción de edificios, actividades especializadas y construcción de obras civiles. Estos son fuentes de datos del INE, del índice de precio del productor. Y lo mismo pasa en el siguiente gráfico que tiene que ver con las actividades, el hormigón y los materiales, productos mineros. También vemos una tendencia evidentemente al alza a partir del primer semestre y a inicio del año 2020 en estos materiales. Aquí está un poco cuál ha sido la media entre el año 2018 y 2020, la media del año 2021, lo que llamamos el 2022. El hormigón premezclado tuvo una media en el periodo 2018-2020 de un 4%, por lo tanto las ofertas que uno podía hacer en pesos era cierto el periodo, la proyección, pero hoy día es imposible tener una proyección de cuánto va a costar en un tiempo más con estos indicadores. El acero, están todos entre un 20 y un 40% entre las alzas. La siguiente. Hoy día lo que tenemos, y eso lo voy a dejar la palabra por su intermedio presidente a don Fernando, es las obras que hoy día están en riesgo, que hemos hecho un catastro. Sí, gracias, Carlos. Sí, mira, hoy día tenemos, senadores, tenemos 369 obras de infraestructura en riesgo de ser suspendidas o postergadas en todo el país, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día hay empresas que están quebrando o están solicitando resiliación de contrato, ¿ya? Incluso a riesgo de que les cobren las garantías, porque eso es el menor costo que asumir toda la pérdida que están asumiendo por el alza de materiales, ¿ya? Estas obras ya impactan en aproximadamente 9,5 millones de personas, de acuerdo a las cifras de las fichas de desarrollo social, ya de acuerdo a las áreas de influencia de cada proyecto. Y hoy día esto no es solamente Ministerio de Obras Públicas, ¿eh? Eso queremos colocar énfasis. Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y en el Ministerio de Vivienda haciendo la salvedad de que en el Ministerio de Vivienda se suplementaron los subsidios habitacionales. Y se pudo hacer algo porque los contratos de subsidios son contratos entre las familias, la empresa constructora y la entidad patrocinante. Ya no es un contrato de obra pública suma alzada con un organismo del Estado. Entonces se pudieron suplementar las obras de vivienda entre un 14 y un 20% dependiendo de la tipología, ¿ya? Pero las obras urbanas del Ministerio de Vivienda ya no han tenido la misma suerte. Ministerio de Educación, hoy día están quedando jardines infantiles por empresas quebradas, colegios, servicios locales de educación, ya el Ministerio de Salud, consultorios. Senador, usted conoce el presidente, usted, el senador Gatica, de lo que pasó con el consultorio externo en Valdivia, ya obras del FNDR. Nosotros conversamos con los gobernadores regionales han planteado esta inquietud a través de la asociación de gobernadores también al presidente, ya que
está la intención de poder suplementar los recursos con cargo al FNDR, ¿ya? Pero no está el mecanismo para poder modificar los contratos. De hecho, por ejemplo, un ejemplo, el gobierno regional de Los Ríos tuvo que redestinarse 1.000 millones de pesos a hacer una reconversión para poder alcanzar su ejecución presupuestaria el año 2022. Entonces, como decía ya, entre un 20 y un 25% de los presupuestos asignados en distintas entidades ejecutoras no se han podido ejecutar, ¿ya? O sea, hoy día hay presupuesto, hay una subejecución ya de obra de infraestructura porque los contratos han quedado abandonados, ya las empresas no han podido continuar, ¿ya? O han tenido que solicitar la paralización de obras, ¿ya? ¿Qué está pasando en el sector público? Hay algunos APR en distintas regiones que se han tenido que paralizar para que las empresas puedan ver cómo abordan este tema. Entonces, más allá del riesgo de la insolvencia, ya que está pasando hoy día con empresas, que también hace que desincentiva la participación, hoy día también hay un tema de costo-oportunidad. O sea, hoy día la obra pública no está ejecutándose o no está entrando en operación a las personas cuando lo tenía que haber hecho, dado estos temas. Entonces, hay otras limitaciones, o sea, no podemos reactivar la economía, hay un tema de crecimiento, y hoy día son empresas, uno puede pensar que son grandes empresas, pero hoy día en regiones nosotros tenemos empresas pequeñas, o sea, medianas y pequeñas empresas que están con problemas, o sea, contratos de 300 millones, 500 millones, contratos del Fondo Regional de Inversión Local de hasta 80 millones que no se están pudiendo ejecutar asociados a este tema. Entonces, vemos que hay una preocupación también local de los alcaldes, los gobernadores regionales, pero no tienen las herramientas para poder suplir desde el punto de vista administrativo jurídico estos contratos, aun cuando pudieran tener los recursos para hacerlo. Y esa es la gran complicación que tenemos hoy día. O sea, todos sabemos que el mundo de la construcción genera un importante impacto en la generación de empleo, pero si las obras no se pueden ejecutar y las empresas y las obras quedan abandonadas, no vamos a poder seguir avanzando. O sea, hemos estimado que una caída entre el 10 y el 20% ahí está, de infraestructura puede generar una pérdida de hasta 63.000 puestos de empleo directos e indirectos. Entonces, hoy día está la necesidad de poder abordar, ¿ya? Y ver cómo podemos abordar la continuidad de estos contratos, ¿ya? Y ese es uno de los desafíos, y aquí le voy a pasar nuevamente el micrófono a Carlos, ¿ya? Hemos tenido conversaciones con autoridades de gobierno, ¿ya? Hemos tenido conversaciones en las distintas cámaras con los alcaldes, ¿ya? Con los gobernadores regionales, con los delegados presidenciales, para ver cómo podemos aportar, ¿ya? Y poder resolver este tema que necesariamente necesita una salida legislativa. Don Carlos. Gracias. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministro de Obras Públicas, evidentemente, con el Ministro de Vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social, y con el Ministerio de Hacienda también. Efectivamente, hoy día estos contratos no se pueden modificar los acuerdos contractuales de acuerdo a la normativa vigente. De hecho, sale una circular de DIPES con Mideso, que permite ajustar la cartera que viene, que está por licitarse, y la que viene por licitar, en que permite un aumento hasta un 20% sin pasar por la revaluación social del proyecto. Antes debía licitarse por el mismo monto, eso es para poder liberar un poco la cartera que viene. El Ministerio de Obras Públicas también ya aplicó para los contratos que vienen un polinómico que permite ajustar el riesgo por la variación de los precios en los materiales. Sin embargo, la gran dificultad está en los contratos que hoy día están en ejecución, que son estas obras y más de las que hoy día se están abordando, que no tienen ningún mecanismo de reajuste, y no tienen tampoco, hoy día la banca tampoco está apoyando esto. Esta circular de Mideso habla de los contratos en ejecución, pero habla en aquellos casos en que hay que determina una causal, y esa causal no está en los reglamentos de obra pública, por lo tanto no se puede aplicar esa causal. Nosotros lo que hemos estado viendo que esto requiere de un cambio normativo transitorio para hacerse cargo de esto. Hay experiencia internacional, esto se hizo durante el año pasado en España, en Portugal, en Francia, en Italia, y en el Reino Unido también, que se hizo cargo, y en Alemania. Se hizo en que estos países hicieron cargo efectivamente de este desequilibrio que había en los contratos y ajustaron por una única vez, abordaron el reajuste de los contratos que hoy día están en ejecución. El mecanismo
aquí lo que hay que entregar son las facultades a la unidad ejecutora de que puedan hacerlo. Los mecanismos no son difíciles de poder ejecutar. Se estima que el costo asociado a un reajuste de todos los contratos estaría entre los 300 y los 400 millones de dólares, pero es muchísimo menos de lo que sería, lo que dejaría de ejecutarse, ¿ya?, de si estas empresas quieren estos contratos quedan abandonados. Entonces, es un poco lo que nosotros y nuestra preocupación y lo que hemos tratado de conversar, lo hemos visto mucho con los gobernadores, con los alcaldes también. En la misma línea, me pide interrupción Alejandra, Sergio y senadora Gatica. Muchas gracias. Mire, yo creo que esto es gravísimo. Lo estamos viviendo en carne propia, yo creo que en todas las regiones. Yo estuve ayer en el ministerio, antes de ayer en el ministerio del día lunes, en el Ministerio de Obras Públicas con muchos caminos que están absolutamente hoy día votados, no hay ni una posibilidad. Además, el de poder que esa empresa termine, o sea, terminar con esa empresa, ¿no es cierto?, para poder contratar otra o hacer obras, ¿no es cierto?, de administración directa, etcétera, se hace absolutamente engorroso, contando además lo complejo que es sin tener ninguna dificultad, ¿no? O sea, sin ninguna dificultad tenemos 6 meses para poder construir o para poder terminar desde el punto de vista administrativo y comience la obra. Nosotros conversamos esto, ¿se acuerda, presidente?, hace como 2 sesiones atrás, y no hace tanto sentido lo que ustedes están planteando hoy día. O sea, muchísimas obras votadas en todo el país. Y además, hoy día se está planteando además una primera licitación, una segunda y después administración, una asignación directa. Pero además de eso, lo que se está tratando de hacer es que en la segunda licitación disminuir lo que hay que hacer para que te alcance con esos recursos, con el reajuste que corresponde. Pero yo creo que sería muy interesante, está mi abogado ahí atrás, como todos los abogados que están por aquí, y yo lo miro con ojos así como, para que veas que me mire, no es que lo esté mirando a usted, estoy mirando allá, ¿no? Porque ojalá pudiéramos revisar lo que se hizo en Europa, ¿no? Y buscar la fórmula. Y presidente, hay que pedirle al ministro que venga. O al ministro Jackson que pueda, o el ministro Jackson que pueda venir, o sea, pues nosotros necesitamos dar respuesta. Tenemos APR parado, no podemos construir las viviendas por eso mismo, los caminos, o sea, yo de verdad tenemos, además, no sé, es que estoy diciendo, para que, espérate, pero entiende la lógica, que más allá de nuestras complicaciones políticas y personales, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esto? Un poquito de humor porque No, sí, el día ha yo estado... comparto la preocupación absoluta. Alejandra, que en esa misma línea queríamos proponer una cosa y lo estábamos conversando con Sergio. Yo creo que más que una discusión legislativa en que tenemos el ministro acá, siempre tenemos 80.000 cosas al tiro, senadora, tal vez lo que yo propongo es que debiéramos almorzar con el ministro, hacer una reunión o un desayuno en el MOP con sus equipos técnicos, que nos ayuden el equipo técnico de la Cámara en este tipo de presentaciones, que no es por una obra tal en la región tanto, es fuerte lo que ustedes dicen. Me gustaría que nos ayudaran, ya que ustedes están más avanzados en la legislación comparada, deben haber instrumentos vis a vis con lo que ocurre, y Alejandra, en esa misma línea, ministro de Obras Públicas, subsecretario y los equipos técnicos, porque póngala. Discrepamos. Es que este no es solo un problema de obras públicas. Entonces, por eso que tenemos problemas en hospitales, tenemos problemas en el FNDR. Entonces, por eso que yo hablo de una decisión política que hay que tomar, de cómo resolvemos esto en los distintos ministerios. Entonces, yo creo que es súper importante ir al MOP y poder de ahí sacar, ¿no es cierto?, una instructivo, una moción o lo que sea, para poder hacer esto, pero esto es para todo el aparato. Sergio, que avanzamos, yo creo que estamos en la idea propuesta, Sergio Gaona. Sí, presidente, por su intermedio, senadora, en general las obras importantes, grandes en términos presupuestarios, las que tienen hoy día mayor falta de dificultades, son de los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales utilizan como unidad técnica a las direcciones de arquitectura, y eso es MOP. Por lo tanto, desde mi impresión es que el grueso
me podrían ahí dar un poquito más antecedentes la gente de la Cámara Chilena de Construcción, pero que el grueso de estas obras que están siendo paralizadas, que están en estos problemas, corresponden a unidades técnicas relacionadas con el MOP. Y como son unidades técnicas relacionadas con el MOP, se sujetan a sus propios reglamentos de obra. Por ejemplo, yo esto lo advertí la primera sesión de inauguración de esta comisión, y lo señalé respecto al decreto del reglamento, el decreto que reglamenta la contratación de obra pública, que está obsoleto. Y ese tema hay que meterle, pero mientras se siga teniendo ese establishment en el MOB, en el ámbito jurídico, que pareciera que nada quieren mover porque les incomoda, y no estoy hablando de gobiernos, estoy hablando del establishment, de esa gente que llega a 30, 35 años con todo el respeto que me merecen, pero que no se atreven a hacer cambios, especialmente al reglamento de contratación de obra pública, a los temas de reajustabilidad también, y estamos en un círculo vicioso y no vamos a poder resolver nunca porque se hacen medidas mitigatorias, como por ejemplo, la Subdere elevó, esto es para empresas más chiquititas, elevó de 60 millones a 75 millones los programas de mejoramiento urbano, para poder dar, y así todo nos resuelve los problemas. El Mideso ahora se acepta que la revaluación sea sobre el 20% y no el 10% como estaba. Eso ayuda, pero no va a resolver el problema. Entonces, mi tema es, si finalmente esto se resuelve por la vía administrativa y no hay voluntad para hacerlo, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la estructura de los ministerios, en fin, y todo esto, o definitivamente hay un proyecto de ley de carácter transitorio que faculte a la autoridad para hacer ciertas modificaciones y todo. Y en ese sentido, a mí parece que, teniendo toda la razón la senadora Sepúlveda respecto de que no es solo el MOP, me parece que el tema tenemos que gatillarlo a través del MOP. Porque de aquí que nos juntemos con cada uno de los ministros y todo, van a pasar 3 meses. Entonces, de esa perspectiva, y bueno, y también con el ministro Jackson también, para que pueda él articular como coordinación interministerial, pero me permite terminar, senadora. Entonces, a mí me parece que lo que señala, a mí me gusta, no tengo los números acá yo como para poder decir cuántas de las obras que hoy día están con todo este problema corresponden o son tuteladas por el MOP, y cuántas corresponden a otros ministerios, por lo menos en millones de dólares, para poder saber, de repente establecer conversaciones con el 70-80% de las obras, no, y a lo mejor no es el problema para todos, y no te gastarnos en conversar con un ministerio que representa el 4, el 5, el 6% de las obras. Es un tema, un dato que yo no tengo, la autoridad de gobierno debe tenerla y debe saber claramente. Entonces, pero ya esta cuestión ya, como dice la senadora, ya no resiste más tiempo de espera, y de esa perspectiva tenemos que, si hay problemas de carácter administrativo, si la Contraloría no deja, bueno, hagamos un proyecto de ley que evidentemente tiene que ser redactado por el Ejecutivo y presentado por el Ejecutivo detrás de un mensaje, porque no tenemos facultades nosotros para eso, y nosotros darle curso rápidamente a eso para solucionar este problema transitorio de ahora, sin perjuicio de no abandonar necesariamente la modernización del reglamento de contratación de obra pública y los reglamentos que tienen que ver con la reajustabilidad de los contratos, y yo me atrevería a ir un poco más con los temas de fuerza mayor y todo eso. Yo creo que un poco por ahí, presidente, recogiendo un poco lo que decía muy bien la senadora Sepúlveda. Y le voy a dar la palabra a María José Gatica. Yo creo que estamos de acuerdo. Veamos la estrategia, la Cámara de la Construcción, bien como contraparte, que nos ayuden a precisar, a identificar que nuestros esfuerzos, nosotros también entender, la Comisión de Obras Públicas tiene intuición, tiene facultades sobre eso, nos relacionamos con el Ministerio de Obras Públicas, pero entendemos que esto es mucho más complejo porque hay que modificar. Pero si podemos mover la aguja en algo, hagamos el esfuerzo y hagamos la estrategia que tú dices, Alejandra. Perdona, María José, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. En realidad es la misma tónica de lo que han planteado todos ustedes. O sea, yo creo que esta es una situación que venimos conversando desde que partió la comisión y que en realidad proyectando lo que se venía, lo hemos visto en la región. Hay propuestas que han entregado, incluso proyectos que hoy día no están siendo financiados con las lucas con las cuales desde un principio fueron adjudicados, y que dentro de esas propuestas que entregan estas empresas es que se pueda hacer una readecuación quizás en los ítems, cambiar las especificaciones técnicas, es decir, cambiar la materiabilidad en este caso de la infraestructura para adaptarse a un presupuesto que ya estaba adjudicado. Entonces,
se veía venir y yo creo que es importante que hoy día entre todos podamos en conjunto poder tener una reunión con el ministro de Obras Públicas, creo que es clave esto, y ver de qué forma lo abordamos. Yo creo que incrementar los recursos es una alternativa, pero también poder hacer un análisis del presupuesto y hacer modificación de los materiales también podría ser otra vía para poder acomodarnos en algo. Yo esto también se lo planteé en su momento a ministros que forman parte de proyectos de infraestructura bastante potentes y uno de ellos me respondió hace un mes atrás de que no, que era aprovechamiento de las empresas nomás, que no habían subido, que el costo de los materiales no había subido tanto, que aquí hay un recorte grandote de las empresas. Un ministro que hace casita. Entonces, A eso no me da la respuesta. ¿De este gobierno actual o del gobierno anterior? no, de ahora, de este gobierno, hace un mes, pero yo no quiero responsabilizar a un gobierno a otro, si aquí hay un tema del cual nos tenemos que hacer cargo y si nosotros estamos hoy día en esta comisión tenemos toda la facultad para poder abordar esta situación, liderando en este caso la cartera de obras públicas, que es tan importante. Eso, presidente, creo que es importantísimo tener una reunión de manera urgente con el ministro del MOP. Perfecto, vamos a avanzar. Yo lo que le pido hay que mandatar al presidente, conversamos, generar esa reunión, si podemos adicionarle, pero partamos con eso. Alejandra y luego Fernando. No, mire, la realidad es más brutal de lo que uno se imagina en esto, ¿ah? Nosotros tenemos, yo represento la sexta región y allá estamos súper complicados. A mí lo que me pasa es que hoy día, si bien obras públicas es el grueso de las complicaciones, pero tenemos otros ministerios que también están súper complicados, la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo, ¿ah? Donde ahí tenemos obras importantísimas que realizar. Entonces, por eso que yo creo que obras públicas hay que hacerlo luego, es lo más urgente, ahí podemos sacar el modelo, pero esto es una decisión política que hay que tomar. Y además el ajuste, porque ustedes postulan además, ¿no es cierto?, con una obra, pero hay toda una estructura, sobre todo el itemizado, ¿no?, que ustedes hacen partida por partida, que donde uno podría ajustar en ese ámbito, ¿no? ¿Dónde? Porque esto no es arbitrario, es una cuestión que se puede hacer, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico, de un ajuste, de lo que ustedes plantearon, cómo ha subido cada uno de los costos en determinados productos. Toda la facultad, presidente, hay que hacerlo luego. Avancemos en eso. Yo lo que le pediría ahí también con la gente de la Cámara, que démonos unas 2 semanas, poder hacer, voy a conversar con el ministro. Lo ideal es un trabajo, nosotros generalmente los lunes estamos en Santiago, más que la comisión siempre hay 1000 cosas, estamos con inconvenientes, sería un desayuno o un almuerzo de trabajo. Yo al menos le voy a pedir al ministro con su equipo, y les pediría mientras tanto con la Cámara que nos ayudaran a especificaciones, legislación comparada, desagregar en qué ministerios, cuál es el rol de la Dirección de Arquitectura, aportemos. Es fundamental poder, como vamos a ver con obras públicas, determinar la cuantía de cuánto representa obras públicas de este problema. En el buen sentido, las obras públicas que están en el problema, sí. Pero en el fondo, ¿cuánto representa obras públicas para que se justifique realmente? Que es ahí donde tenemos que, entiendo que es ahí donde tenemos que ahora. Claro, sin perjuicio de eso, yo creo que vamos a detonar y también nos puede ayudar la Cámara a precisar, puede que sea más incidente vivienda o sea, no sé, transporte, o termine agricultura con la Comisión Nacional de Riego u otras cosas, pero como esta comisión es de obras públicas, nos relacionamos con la Cámara, con ustedes, la presentación es bien detallada, podemos avanzar. Yo creo que eso es lo que podemos contribuir. Fernando, perdón. Sí, gracias, presidente. Bueno, trató la disposición de la Cámara para poder apoyarlo a usted, senador, en este tema. Ya tenemos la experiencia comparada, la tiene Gonzalo, bueno, Carlos lidera esto dentro de la Cámara, tenemos todos los insumos, ¿ya? Efectivamente, obras públicas, el gran ministerio, ya yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas hace muchos años, pero en regiones también tenemos, yo le digo, 50-50, ya Ministerio de Obras Públicas con unidades técnicas municipales.
dado de que en muchas regiones ya la unidad técnica de arquitectura no toma todos los convenios mandatos con el gobierno regional y pasa mucho en los municipios, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la rigidez del contrato de obra pública ya tampoco permite lo que plantea la senadora Sepúlveda, la senadora Gatica, de repente modificar partidas. Un ejemplo, ya de repente hay partidas que en el diseño ya se presentaron como partidas globales, ya que son partidas que se pudieran separar, ya, y las partidas globales se pagan al 100% una vez que están ejecutadas al 100%, dicho la Contraloría, ya. Entonces, está la intención de la unidad técnica de repente desagregar esta partida para poder pagar la parcial y que la empresa pueda tener un poco más de flujo, pero la rigidez del contrato no lo permite, ¿ya? Entonces, lo que nos han planteado los municipios, ya la unidad técnica de los gobiernos regionales, es que esta rigidez que tiene hoy día el contrato de obra pública, y no me refiero a los contratos que se rigen por el decreto 65 o el 236 que rige obra pública no vivienda en el Ministerio de Vivienda, ya no permite modificar o reasignar partidas o hacer algunas modificaciones al proyecto, ya por la naturaleza del contrato. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que efectivamente esta ley o exista legislación que permita, primero, un mecanismo que les permita a los municipios, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, Educación, todos los ministerios, poder modificar los contratos. El mecanismo o los montos de reajustes es algo que hay que trabajar ministerio a ministerio de acuerdo a la realidad o a la tipología de proyecto, que es lo que se hizo con vivienda, ¿ya? Fernando, pero perdona, para que no nos coma el tiempo, porque nos están informando que hay varias cosas en paralelo. Yo creo que ese es el centro de la discusión, en eso nosotros tenemos nuestras competencias, es incidente respecto del ministerio, entendamos que nosotros al Ministerio de Obra Pública no le vamos a sacar más recursos directamente, sino que más bien le vamos a sugerir, a insistir, a rogar que modifiquen esas situaciones, y si eso permite detonar con otros ministerios, yo creo que en algún momento tenemos que estar con la DIPRES, viene ahora la ley de presupuesto, esto yo creo que también es importante, la ley de presupuesto nosotros no solo vemos montos de nuevas obras y todas esas situaciones, de incorporar obras en obras públicas, sumar tal o cual carretera, construcción, sino que también tenemos distintas glosas de discusión en las cuales se nos permite sugerir. Estamos, creo, en un buen momento, y más allá que vamos a resolver esto en el desayuno del 20 y tanto de agosto, que establezcamos una relación, porque creo que el cuello de botella al menos es sintomático en obras públicas, y si eso permite, detona en otros ministerios, que seguramente se va a ir a vivienda, se va a ir a transporte, o se va a ir incluso a que el reglamento podemos hacerlo. Yo al menos me comprometo a pedirle, secretaria y nuestros equipos técnicos también, que la reunión con el ministerio, y también Alejandra o María José o nuestros senadores me ayudan también, Jorge, de ayudar a precisar con quiénes tenemos, los que conocemos adentro, quiénes son los encargados, para que el ministro no esté solo, no vayamos a una reunión de protocolar, vamos a una reunión de trabajo, y a ustedes pedirle, los abogados, correcto, pero ayúdame ahí, Sergio, si poder ver cuáles son los temas, que no analicemos obras, no veamos el consultorio que se cayó, el cuartel de carabineros allá, o el cuartel de bomberos. Podemos tener, como dicen los españoles, hay que llegar llorado a estas reuniones. El llanto tiene que ser antes, y vamos a lo concreto. Perdón, Jorge Soria y luego vicepresidente. Lo que voy a decir, yo buscaré mis amistades y la haré por mi cuenta. O sea, como les digo, a los 23 años que soy político, y no me han quebrado nunca la mano, porque yo busco el interés. Soy empresario privado toda mi vida, tengo ni un enredo con el Estado, o sea, me he cuidado por todos lados. Entonces yo creo que hay que hacer una casa de 73, lo que usa Chile, un 75 metros. Yo tengo living, comedor, piscina, puedo guardar 2 autos. Hemos llegado al estudio de que todos los chilenos pueden vivir en el barrio alto, con este valor de la casa. Pero yo creo que hay que hacerlo entre todos, en último caso, si tenemos dudas uno y otro. O mi compromiso, yo buscaré amigos, empresarios, y en último caso le planteamos al alcalde que él necesitaba una oficina, y hácete la oficina, pero que sea esa oficina en base a que sea el modelo de una casa que se te transforme en oficina. O sea, él cumple con la ley,
Y aquí podemos sacar la casa barata para todos los chilenos, porque quiere ganar plata los empresarios privados y nosotros los políticos queremos que nuestro pueblo sea feliz. Tenga trabajo, tenga una casa donde vivir y educación. Punto. Tan simple como es. Y yo creo que nosotros lo podemos lograr, porque yo creo que aquí somos todos de manos limpias. Oiga, pedirle, gracias Jorge, pedirle ahí también en esta discusión más bilateral de vivienda que al senador permanentemente no. Y no ha hablado del puerto, porque el otro tema es el puerto también, pero yo creo que la Cámara nos puede ayudar ahí a que... Ya, bien, vamos avanzando. Si no hay más preguntas, yo lo que les agradecería dos cosas. Están acá muchos de nuestros asesores legislativos. Seguir nutriéndonos primero en lo de áridos. Me gustó ese informe, si bien está un poquito desfasado el informe que ustedes habían trabajado con sus líneas, trabajar un poco, no sé si va en la ley el proyecto, lo que decía Fernando, la reutilización, aunque no existan estos vertederos de escombros, cómo bajamos un poco la cantidad de áridos, pero el proyecto de ley que lo estamos apoyando transversalmente es poder decir, tengamos una trazabilidad de esto y evitemos que se depredan riberas de río o parcelas, suelo rural que se despeja, se hace la extracción y queda el queso gruyere. Entonces, en eso sí nos pueden ayudar también en la información que Presidente, tengan. sí. Me están informando acá de Santiago que vamos a enviar el estudio, pero además me están enviando una PPT sobre lo mismo, pero actualizada al año 2019, tiene bastante menos desfase. Entonces, el estudio es el mismo, no ha cambiado, pero las cifras sí, y eso vamos a dejar en otro documento. Agradecer ahí, ustedes se han comunicado siempre con la Secretaría, y la Secretaría distribuye a los senadores, senadoras y a los asesores. Entonces, generar esa línea de continuidad para poder reforzarnos en eso. Y en lo segundo, pedirles que nos ayuden a clarificar, entendiendo que vamos a generar esta reunión de desayuno, que va a ser una reunión formal. Sergio me va a ayudar a precisar, y sin perjuicio de los senadores y senadoras también, para ver cuál es el equipo que debiera contar él. Ahí, secretaria, no es necesario que vayan, no sé si lo hacemos como una reunión formal o si vamos un lunes, pero no va a ser sesión de funcionamiento con la formalidad, sino más bien una reunión técnica de trabajo acordada por la comisión para poder señalar esto. Insisto, ahí les pediría a la Cámara que nos digan cuáles son los nudos y entender que vamos a ir a obras públicas y vamos a ir a conversar con el equipo técnico de obras públicas. Y eso, si lo precisamos, si ese es el punto de partida, y después podemos irnos a otro ministerio o con eso detonar, es lo que podemos hacer como comisión. Si les parece... El senador Gaona fue intendente mucho tiempo, así que y le gusta esto, así que aquí se trabaja transversalmente. Colegas, si les parece, hay varias sesiones más. Agradecer a los integrantes. Senador Gaona. Es que estas sesiones son muy eficientes, presidente, pero por el tema del tiempo efectividad, pero respecto al proyecto de ley de áridos, estuve mirando las presentaciones y ustedes coinciden que esto es un tema disperso, pero a mí me gustaría ver propuestas de ustedes. Propuestas con toda tranquilidad. Una cosa es que nosotros estemos de acuerdo o no, pero propuestas y opinión específica respecto al proyecto de ley. ¿Qué efecto tendría cada uno de los articulados que tiene? Si está bien, está mal. La opinión de ustedes es muy relevante porque finalmente son ustedes los que construyen. Entonces, esa perspectiva, poder tener, más allá de que está asunto disperso y de todo lo demás, me gustaría conocer la opinión específica del proyecto, el impacto positivo y también de costos que tendría este proyecto, cuánto esto encarecería o no encarecería la construcción en Chile, y ese tipo de cosas, digamos. Y que nos pudiesen hacer llegar esa información para poder, con propuestas concretas respecto del articulado del proyecto de ley.
Perfecto. Claro, Sergio, en la misma línea, nosotros en el proyecto de Ario, nosotros tenemos un proyecto de ley y nos tenemos que pronunciar sobre eso. Yo lo que siempre digo, no estamos enamorados de nuestro proyecto, es una idea, venido senadores acá que han planteado en su calidad de exalcalde relaciones, cito al senador Castro en su ex condición de alcalde de Talca, tenía una opinión, los que tenemos ríos más caudalosos, en la zona norte que hay menos ríos, pero no solo se extrae de ribera de ríos, sino que se extrae de zonas aluvionales. Ahí también pedirles eso, yo sé que ustedes manejan cifras, estadísticas, pero que nos colaboren también para decir qué podemos hacer, que algo tenemos que regular. En eso no, yo creo que hay consenso que no queremos dañar a nadie, pero queremos regular y que además esto tiene una doble situación y que la discutíamos, o triple. Una, no sabemos de dónde vienen los áridos. Dos, hay un tema ambiental que claramente genera destrucción. Y tercero, se están eludiendo una serie de derechos municipales, principalmente en municipios pequeños. Y tercero, tenemos también un tema de certificación de la propia institución, de saber de dónde vienen esos áridos, y así como las empresas se han certificado, también debiéramos avanzar en esa línea. Entonces, quedamos también con esa situación, comunicarse con la Secretaría y les informamos de esta reunión con el ministro. Quiero agradecer a los invitados y Soria los va a seguir insistiendo, así que le entregan información. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, excelente.